yo no puedo irme a un debate sobre el cambio de constitución sin haberla leído. Correcto. Pero si yo solamente me pongo desde mi perspectiva como ciudadano, yo no necesito haberla leído, necesito desear cambiarla. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Conozco algunos temas de la Constitución, no, no me la sé de memoria, eso Ah, es evidente. La Constitución 93 es una falla en sí misma. ok. A ver, si no conoces Para la empezar. Constitución de memoria, como dices tú, entonces, ¿cómo puedes decir que tiene todas las fallas? Pues, si no la conoces. A ver, Porque no está funcionando. Pero no tiene eso más que ver con el sistema de corrupción en el que vivimos. ¿Eso es todo? ¿Qué impacto social, ya no político, sino social, tendría un cambio constitucional? la refundación del país, ¿En qué sentido? en todos. No. ¿En qué sentido? O En sea, todos. pero di algo específico. Yo- Tú me yo- pero yo dices de siempre- forma genérica. Yo siempre digo que al peruano le falta, al menos en estos temas tan Ajá. importantes, la visión total. Está muy acostumbrado a lo específico. Entonces, ¿por qué? Porque para empezar le falta imaginación. Pero Y te se- está y faltando a ti segundo- porque no y, estás... y de segundo les falta amplitud ¿Ya? visual, porque tú les dices todo y te dicen, no, pero ¿qué todo? Todo, pues todo. ¿Cómo puedes preguntarle al todo cuál es lo que vas a cambiar si es todo? ¿No te ¿Qué se parece, entiende por todo? no te parece que esa es una salida o una respuesta facilista para decir no sé qué es No. lo que va a cambiar? Es que el todo, A mí el me todo- parece eso. el todo no se debe a sus partes. Es todo. O sea, El todo es la suma de las partes, pero tienes que el saber qué todo son esas es- partes. Muy buenas con todos. Estamos en una nueva edición de Rock Suicida. En esta oportunidad estoy yo, Víctor Chacón, reemplazando al otro sujeto que, bueno, lamentablemente está siendo perseguido por la horda de orcos del profe sobre chicles. Y, bueno, vamos a entrevistar a Aníbal Estacio, que ya es una cara conocida en el medio y una cara conocida también del canal. Así que, bueno, Aníbal, ¿cómo estás? Dinos. Bien, muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Yo he esperado hoy día que Kevin conduzca como siempre el programa. Lamentablemente me han dicho que ahorita está en una maratón corriendo porque una horda de los enanos del país, dirigidos por el enano más enano de este país, lo están buscando y lo están persiguiendo. ¿Y Yo por quién lamento se creó? mucho que Kevin se haya peleado con el sindicato de enanos de este país y que su presidente lo odie tanto. Bueno, pero es esperable de una persona que es tan baja, y no me refiero a la altura. Bueno, sí, pero no, o sea, ya me entienden, ¿no? Es bajo en Es todos que los es enano en sentidos. todo. Sí, sí, Enano mental, todo. sí, sí, es bastante limitadito, bastante Pero ¿es chiquito. necesario escapar? Es No, esto como, es simple pisarlo, digo yo. sí, lo que pasa es que como vienen en hordas de enanos, Ah, entonces es mucho más complicado. como las hormigas. Ajá, sí, 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 molestan cuando son muchos. Entiendo yo también que no es la única eh, horda, digamos, que lo está persiguiendo, ¿no? También me parece que el presidente de la Federación Sanmarquina, bueno, está también detrás de su cabeza. ¿Qué ha pasado ahí? No, esos son rumores falsos, malintencionados, impíos. La FUNS es un gremio muy respetable que está dirigida hoy por personas muy respetables a las que yo estimo y respeto muchísimo. Además de que está dirigida también por una de las agrupaciones más avanzadas políticamente que pues, yo pueda haber conocido dentro de un movimiento. Y nada, yo creo que esos son rumores malintencionados que se han hecho de manera poco sanas, ¿no? Y que atentan al carácter democrático de FUNS. Entonces no hay una persecución a tu criterio. No hay una persecución. Yo creo que Kevin ha exagerado un poco porque él es así, él se asusta de todo, es una persona muy asustadiza. Pero a mí por ahí, ¿no? Me dijeron, ¿no? Que el problema no fue tanto el hecho de su posición. Bueno, tú decías que no es posición, bueno, de lo que él decía, de lo que Kevin decía, sino que el presidente de la federación no sabía cómo responder y cómo conceptualizar, al menos durante la entrevista.
No, yo vi bastante solvente al presidente de FUNS, creo que hizo un buen trabajo, creo que también que hay algunas cosas que mejorar. En todo. Como toda persona tiene que mejorar ciertos puntos estratégicos dentro de la entrevista, pero me pareció bastante solvente y bastante bueno en el desarrollo de la entrevista. De hecho, yo me manifiesto bastante de acuerdo con la postura de que no se necesita saber toda la totalidad de la Constitución para querer Ese cambiarla. fue otro de los temas Sí, sí, a sí. tratar en esa Sí, sí, creo que entrevista. es tal vez el más polémico y el que más han utilizado para atacar al presidente de FUNS, lo cual me parece bastante erróneo, porque la Constitución es una herramienta política, no solamente es un arma jurídica, es Ujú. política Y social. y social, pero sobre todo política, porque los seres humanos que vivimos en sociedad somos zoopolíticos, ¿no? Animales políticos, y somos el máximo soberano de la sociedad. Entonces, como máximo soberano de la sociedad, si el máximo soberano le da la gana de que mañana la Constitución sea de color rosada, se vuelve de rosada. No necesita una excusa para eso, porque eso es realmente la posición soberana, soberanía inalienable, ¿Tú consideras? indiscutible, infinita. Es un Ujú. poder absoluto. Entonces, yo no sé cómo es que pueden salir personas a discutir del poder absoluto sus decisiones absolutas. Es lo estúpido del mundo, pues, ¿no? El tema es que no necesariamente funciona así, ¿no? Porque en la realidad el pueblo no tiene el poder de decisión que Debería, debería ¿no? tener, ¿no? Bueno, debería. Claro, debería, pero no Y si funciona de, así. Entonces también estamos cayendo en un poco de retórica en ese sentido. Porque, a ver, para empezar, claro, a tu criterio somos, tú dices, ¿no? Que somos animales políticos y demás. Entonces, tú consideras, te pregunto, ¿no? ¿Tú consideras que el hombre ya nace con política y religión desde el nacimiento, por ejemplo? el hombre es político desde su naturaleza misma. La historia de la humanidad, decía Marx, es la historia de la lucha de clases. Y la lucha de clases es una acción política, es una acción de lucha por el poder político, por el control de la realidad social y material. Todo lo demás es político. Nacemos siendo políticos y moriremos siendo políticos. No existe el apolítico. Eso es un invento absurdo, ¿no? Es una posición, como diría Antonio Gramsci, ¿no? Indiferente. Y yo, igual que Antonio Gramsci, odio a los indiferentes porque son el peso muerto de la historia, Y ¿no? siguen Y porque siendo, o además, siguen existiendo, y aún así. y además, como decía Gramsci, esa posición indiferente en realidad termina beneficiando a aquel que mueve la historia. ¿Quiénes Porque mueven la yo historia? puedo decir no, yo no hago nada, y al no hacer nada, Ujú. la falta de acción política al final termina permitiendo, abriendo el paso a quienes sí están haciendo cosas políticamente. Si hubiera habido un movimiento antinazi, cuando los nazis estaban empezando, no hubiera terminado Alemania controlada por Hitler, pero le permitieron el paso, porque muchos dijeron, no, Ujú. no importa, no vamos a hacer nada, nosotros no nos involucramos. Eso ya es una acción política. Eso no es una acción política, porque simplemente no están haciendo nada. Es indiferencia. Puedes decir que tuvo impacto, por Pero supuesto que sí, pero el toda, impacto no necesariamente implica que has realizado una acción. Entonces, eh, de hecho, que no se pueden apartar o desdibujar de lo que ha sucedido, pero si simplemente no les interesa, bueno, pues ujú, si no entonces, les interesa, terminarían muertos como terminaron muchos en Alemania nazi, ¿no? y pasó, pero Entonces, entonces existe es eso. que no, no se trata de que no, no, a mí no me interesa, porque a todos nos afecta la realidad social. Cuando decimos no nos interesa, eso no nos implica que mañana más tarde, si, por ejemplo, ¿no? La dictadura actual de Dina Boluarte se agravara, que era aún más dictatorial, pues no van a ir por todas las personas que hayan tomado una posición neutral. Los neutralismos no son reales. Son No, reales. no existen. Los neutralismos son como dirían Ujú. en hebreo, Hebel, son niebla, no son. El neutralismo no es más que una posición
que intenta ser cómoda porque yo... Puedes decirlo cómoda, puedes... Yo sujeto no me quiero involucrar Ujú. y no quiero tener responsabilidad. Pero Oh, al no me final soy interesa. responsable como todas las demás personas. Porque vivo en una sociedad. Si no quieren ser responsables y no quieren hacer política, váyanse a una isla desierta y vivan solos. O múdense a Marte, ¿no? O a la Luna. Ahí ya podrán dejar de ser animales El políticos. ser humano es más que, a mi criterio, un animal político, es un animal de intereses. O es un ser de intereses. ¿Los intereses no Entonces, son políticos? no necesariamente. No. Tiene que más que ver con las necesidades y las necesidades suelen ser ¿Son más políticos? económicos que políticos. La economía y la política no están divididas, son uno solo. No son uno solo. Claro que sí. No son uno solo. Claro que sí. ¿Por qué, por ejemplo, cuando eh, Marx Todo tiene, a sostiene... ver, todo tiene correlación, pero no necesariamente, no es lo mismo. A ver, no hay una división entre, como diríamos los marxistas, entre estructura y superestructura. No hay una división entre lo Es Gramsciano, económico ¿no? y político y pues lo cultural. Todo es uno solo. Son una sola cara de la misma moneda. La dialéctica no está separada, porque eso no sería dialéctico. Eso sería mecanicismo, pero no es dialéctica. La dialéctica es una sola. No hay una real división tangible entre lo económico y lo político, porque son la misma cosa. Un gran empresario, como Ujú. lo demuestra Durán en su libro Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, son grandes empresarios que mueven la economía y terminan moviendo la política, Termina porque moviendo más sus la sociedad. intereses económicos se transforman en intereses políticos y sus intereses políticos benefician a sus intereses económicos. Por lo tanto, hay una relación concadenante unitaria, no separada. No se puede separar al ser del hacer, del pensar. Son uno solo, decía Gramsci. Ser, Bastante interesante, la verdad. sí, sí es muy interesante, pero ser y hacer sí son cosas muy, muy distintas, ¿no? Es como pensar en el crecimiento y pensar también en el desarrollo, ¿no? Que si lo trasladamos a lo económico, son cuestiones bastante diferentes, justo lo que nos está dando actualmente, ¿no? Quizá un desarrollo económico. Y también estamos estancados en el crecimiento, entonces, pero Pero sí ¿qué es hay, crecimiento? sí hay una diferenciación. Crecimiento. Crecimiento es solamente acumulación, podríamos, hablando en economía, acumulación de recursos. ¿Quién crece? Y estamos hablando, por eso te digo, el crecimiento es la acumulación de esos recursos. Ujú. El Sí, desarrollo viene a ser esa redistribución de la riqueza que debería darse. ya. Y si hay Entonces, acumulación de riqueza, ¿quién acumula? por eso es el Estado el que está acumulando. No, no lo acumula el Estado. Bueno, fuera lo acumular el Estado, lo acumulan los grandes empresarios. Ah, Y lo bueno, acumulan los grandes empresarios, quienes en realidad tienen un, entre comillas, desarrollo, ciertos sectores. Ese sector es, como diría Durant, ujú. el que controla la economía y la política. Lo que pasa es que yo te estoy El hablando de crecimiento y el desarrollo crecimiento. están determinados por un carácter de clase. Quién crece o quién no crece. Ujú. Unos crecerán, otros Exacto. no crecerán, algunos se desarrollarán, otros no se desarrollarán. Se desarrollan simplemente quienes han controlado política y económicamente el país, que vuelve a ser lo mismo, un interés económico que rige el interés político. No hay una separación, sigue siendo lo mismo. Todo está dentro de, es Es, absolutamente visible. O sea, no, yo es lo veo visible porque tú lo estás llevando para no, esa visión. cuando uno lee a Durán y los 12 apóstoles de la economía Ujú. peruana, está clarísimo. Es súper claro. ¿Ah? No hay en realidad eh, pues una visión de Mira, te diría separación. que hay más impacto y más unidad económico-social que económico-política en realidad. La sociedad es parte de la política y la economía. Es que lo que tú dices tiene que ver, Es que y te aplaudo eso porque evidentemente es tu postura, pero lo que tú dices y defiendes tiene que ver con que tú consideras que el hombre es un animal político. Entonces, eso tiene que ver mucho con el tema postural, por así decirlo, de que para ti, si el hombre y todas sus acciones están relacionadas a la política, la economía y todo lo que deriva de va a tener esa relación. Entonces, por ahí claro, tú te mantienes en Es esa que línea, el evidentemente. Estado, que es una entidad, por decirlo así, política, nace por
una necesidad económica. Lo determina muy bien Engels en El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado. Engels es clarísimo. El Estado existe porque existe una necesidad económica y existe para garantizar la economía. No existe para otra cosa, Y ¿no? eso es más Entonces social. eso es político, económico y social. Entonces todo está relacionado, todo es parte de todo. El hombre es un ser político porque la política en sí misma es el ejercicio de poder. Y como diría Foucault, el Ujú. poder no se posee, el poder se ejerce y es un ejercicio de todos los seres humanos. Todos los seres humanos participan en la red de poder ejerciendo de menor o mayor medida el poder. Por lo tanto, están ejerciendo una capacidad política. Pero eso parte, o la forma de ejercicio de poder tiene que ver más con intereses y Pero intereses es que ya, es un interés de clase. por eso. ¿Qué es un interés para ti en todo caso? Un Porque tú interés eres, de clase es un interés político, porque es un interés económico. por eso te digo, volvemos Entonces, a lo mismo, estamos volviendo a lo mismo, que para cuando, ti es, para ti es político porque tú lo consideras así, porque tú no, consideras que no, toda la yo, relación o todo va a yo, derivar en lo político. Aníbal Estacio es irrelevante en el mundo. No, Ya, no, mejor no dicho, soy yo. la Son perspectiva que tú has asumido a partir los de grandes autores de la politología y de la política en que el tú mundo y de admiras la y que tú has filosofía leído. política han determinado esto, y no solamente los que yo admiro, los propios libertarios cuando hablan de una batalla cultural lo Ujú. hacen porque necesitan asegurar libertades económicas. Entonces están diciendo que su batalla cultural, o sea, su acción política, social, es por un origen económico y su finalidad económica los lleva a hacer acciones políticas. Correcto. Entonces los propios libertarios están asumiendo una posición política. Para ti Ya está, es no hay nada más. tripartito, entonces política, economía, sociedad. Así funciona. Es que Correcto. la sociedad es económica política. Allí estamos por ejemplo, hay una Marx que trae la dialéctica al materialismo, eh, parte de la dialéctica de Hegel, ¿no? Ahora, la pregunta de la dialéctica de Hegel es la siguiente: ¿por qué quiere ser libre? Perdón, ¿por qué quiere pues romper la, la dialéctica del esclavo? ¿Para qué quiere la revolución el esclavo? ¿Cuál sería la respuesta? Ser libre. ¿No? Y esa acción, esa búsqueda de libertad, es una acción política. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Cuando Marx parte por esto, está partiendo de que hay dos sociedades o dos partes de la sociedad en conflicto. ¿Por qué están en conflicto? Porque ambas tienen intereses. Un interés de clase, un interés político, un interés social. Ambas quieren Te diré que controlar desde lo la realidad. jurídico, el conflicto de intereses es totalmente social y no tiene que ver con Pero lo con jurídico se lo funda en lo político. Cuando Lo hablamos... jurídico no, lo jurídico parte de la realidad. Y ¿Mm? si tú tienes por ahí el libro de Introducción al De Derecho hecho, lo tengo Aníbal, acá. correcto, por eso te digo, tú tienes ahí, en realidad, como el mismo Aníbal decía, que entiendo yo, tienes un aprecio especial por él, El y doctor, por su sapiencia, el doctor Aníbal siempre algo que decía y que es muy cierto, ¿no? El derecho persigue la realidad social, no, no la realidad política, lo que persigue es la realidad social. Y se eh, forma las normas, se forman las leyes en virtud al avance y desarrollo de la sociedad. Y a partir de ahí es como van surgiendo todas sus, digamos, todo lo que va, o toda la normativa que va a regular distintos aspectos de la sociedad. Entonces, la realidad social es la que da origen al sistema jurídico, va a regular distintos aspectos de estas relaciones. justo aquí está Ujú. Torres en la página 269 de su texto, Claro, ¿no? introducción al Introducción al derecho. Derecho, Teoría General del Derecho. ¿No? Y dice algo muy importante, porque para entender el tema jurídico tenemos que entender qué es realmente un
sistema de grados, hay una gradación política, siendo la máxima en el ordenamiento jurídico actual la Constitución. Y la Constitución dice claramente aquí, Torres, la Constitución tiene un carácter político y jurídico. Correcto. El primero se manifiesta en evocar las ideas con libertad, democracia, garantía de los derechos fundamentales de las personas y limitación del poder. Su carácter jurídico corresponde a la Constitución como norma y se desprende de su propio contenido al establecer la obligatoriedad de sus perfectos. Todos los poderes del Estado le deben sumisión. Es La correcto. Constitución es política, jurídica. Correcto. No es solamente jurídica, no solamente es política, es política jurídica. Por lo tanto, Ujú. ¿cuál es la raíz de lo netamente jurídico? Lo político también. Y al ser político, No, a es ver, es que social. ahí, Es claro, correcto. clarísimo, Torres. Es A ver, clarísimo. es que para empezar, Torres está hablando de la Constitución, yo te estoy hablando del sistema jurídico y Ya, de las normas en general. ¿de dónde? ¿Qué Espera, dice? escúchame. Y de lo que te estoy hablando es de cómo nacen las normas y de dónde nacen las normas. Siempre va a haber un carácter político, correcto, pero no quiere decir que todo absolutamente esté enmarcado por la política. O sea, porque simplemente esto parte, o tu análisis e interpretación, correcto, porque hay distintas formas de interpretación, tu análisis e interpretación nace desde tu postura. Entonces, No, es que no es una realidad, no es un hecho subjetivo, es un hecho objetivo. no está siendo bastante subjetivo, ¿qué dice porque Torres? toda tu postura, ¿Qué dice Torres al final de este párrafo muy interesante? Todos los poderes del Estado le deben sumisión. Todos los poderes del Estado tienen normas y debe tienen... sumisión a la Constitución. Ok, Correcto. todos tienen normas. El Congreso tiene su reglamento interno. El Poder Judicial usará tanto el Código Civil como el Código Penal. Correcto. Todos estos de acá, que son parte de estos tres poderes del Estado, le deben ¿qué? Sumisión a la Constitución. Es decir, le deben absoluta obediencia a la ley que es jurídico-política. Porque es la carta O sea, magna. si lo Ujú. jurídico-político, lo social está normado, por ejemplo, en el derecho civil, Ujú. lo penal, que está normado dentro del Código Penal, y las normas dentro de los temas, no sé, pues de relaciones del Congreso, dentro de su código interno, todos estos leyes menores están Sujetas. sujetas y nacen de un carácter jurídico, político. No nacen de otro lado, su carácter es jurídico-político, porque Que nacen tengan un carácter. de Ujú. un principio jurídico-político. Que tenga un carácter jurídico-político, que no es lo mismo que de un principio, es muy distinto, pero el que tenga un carácter jurídico-político no hace, correcto, que la política o lo jurídico necesariamente sean tan absolutos como tú lo ves. Es que tú lo ves de una forma bastante absoluta. Pero ya que estamos tocando el tema de la Constitución, Por favor. ¿por qué consideras que leer la Constitución no sería necesario para cambiarla, ¿no? Yo he dicho antes Ujú. y mantengo en la posición de que no es esencialmente necesario. Creo que es necesaria leerla para ciertas personas que tenemos la misión, eh, digamos, autoimpuesta por nuestras condiciones materiales y políticas, de llevar el discurso de cambio de constitución. Yo no puedo irme a un debate sobre el cambio de constitución sin haberla leído. Correcto. Pero si yo solamente me pongo desde mi perspectiva como ciudadano, como parte del poder soberano, yo no necesito haberla leído, necesito desear cambiarla. ¿Por qué? Porque me da la gana, soy el poder soberano, soy un poder absoluto. Ante el poder absoluto no le puede venir un poder inferior a decirle, oye, ¿sabes qué? Tú debes hacer. No, 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 señor, yo soy el soberano. Usted está bajo mis órdenes. Es que esa es la idea tonta del ejercicio de poder en América Latina y en el Perú. Creer que el ciudadano es menor
que el actor político o que el político que ejerce el poder en un cargo. No, señores. Los presidentes, los congresistas, los abogados, los magistrados no son superiores al pueblo. El pueblo es superior a estos. El pueblo es soberano absoluto de una república. Y como soberano absoluto de la república, sus trabajadores están bajo sus órdenes. Y si al soberano le da la gana mañana de que el Perú se llame República Independiente de, no sé, pues de las placas de Nazca, se llama República Independiente de las placas de Nazca porque le nace de los cojones al poder soberano. ¿Y esa es la realidad? Y ¿Así es que funciona el mundo? debería ser así, pues. Debería, correcto, Debería ser así. debería. Ese es un deber ser. Debería ser No así. no es un ser. ¿Y cómo llegamos a hacerlo? Eso te tendría que preguntar a ti porque tú eres el que planteas eso. ¿Cómo Bueno, funcionaría? lo llegamos a hacer en el ejercicio pleno de el accionar político de las masas. Las masas hoy reclaman, por ejemplo, la salida de Dina Boluarte, el cambio de la Constitución, la liberación del presidente Pedro Castillo y otras cosas más. Entonces, el pueblo va a tener que conseguir, por los medios que requiere el pueblo conseguir, las acciones políticas que demandan. De no ser así, pues entonces vivamos, pues, seamos honestos y digamos que el Perú no es una república, que el Perú es cualquier otro sistema político, pero seamos honestos. Que las grandes élites salgan y digan, no, el Perú no es una república, dejen de pedir cosas de una república. Digan, esto no es una república, esto es el gobierno de la aristocracia, ¿no? O no sé, pues cualquier otra cosa, pero que sean honestos. Si nos vamos a llamar república, como lo dice la Constitución, por cierto, República del Perú, entonces actuemos como una república, pues no podemos actuar de otra manera, ¿no? Somos, pues, Como Estado Social Democrático de Derecho. Está bien. En esa parte estoy, estoy de acuerdo, pero te digo, no, o sea, no funciona así. Lo que dices es muy bonito, pero como ves, Eh, al final no es lo que les interesa a quienes están ejerciendo ese poder que, como bien dices, es dado por el pueblo, pero no se respeta finalmente esto, ¿no? Entonces, suena bien, pero no necesariamente es así. Entonces, bueno, vamos. Entiendo yo que sí, pero de todas maneras te lo consulto, ¿no? ¿Tú sabes o conoces en todo caso la Constitución, su contenido, al menos de forma genérica, ¿no? conozco algunos temas de la Constitución, no me las sé de memoria, eso Ah, es evidente. sí, correcto, no es Eh, algunos artículos bastante puntuales. puntuales, muy puntuales, la verdad. Eh, si tengo una Constitución a la mano, evidentemente puedo hacer un mejor trabajo que si no la tuviera a la mano, porque memorizar los artículos y su contenido exacto es un tema muy complicado, la verdad. Está bien, y te Requiere, diría que es innecesario. Mira, yo te comento, por ejemplo, en el ejercicio del derecho, no es que, bueno, hay artículos de la Constitución y de otras normas que de repente los conoces y casi de memoria porque los utilizas continuamente. continuamente. Pero si no los llegas a utilizar, igual siempre vas a recurrir a las normas y las normas están ahí para eso. Aparte que es mucho mejor recurrir a la fuente y leerla directamente que acordarme y de repente no me estoy acordando como corresponde, ¿no? Entonces, en ese sentido es totalmente válido, totalmente válido. Tampoco hay una necesidad de memorizar esto, ¿no? Pero sí te diría que, a ver, ¿qué es, qué puede cambiar o qué puede desear cambiar alguien que no conoce el contenido de la Constitución? ¿Qué puede desear cambiar si de repente y de repente, al final lo que dice la Constitución, quizás si él la leyera estaría bien para él. Pero como no la lee, No. entonces Es él piensa que, que a se debe ver, cambiar. la Constitución, como habíamos dicho hace un momento, cuando citaba a Torres, es jurídico-política. Al ser jurídico-política, sus implicancias, sus repercusiones de su vigencia se ven en la vida cotidiana jurídico-política de todos los ciudadanos de este país. Entonces, eh, digamos que
las personas logran entender por vivencia propia, por experiencia, que el sistema no está funcionando. Y no está funcionando porque tiene malas bases. A mí siempre me gusta citar esa mala argumentación que una vez le escuché a Hernando de Soto y a sus seguidores sobre la Constitución, ¿no? Ellos dicen que no es necesario cambiarla porque la Constitución es como ventanas de una casa. Y aparte de ser la peor analogía de la historia, la Constitución no es una ventana de una casa. En todo caso, serían los cimientos de la casa. Y si los cimientos están mal, las columnas se van a caer tarde o temprano. Yo puedo pintarla, puedo ponerle todos los acabados lujosos, pero el problema no son ni las paredes, ni si tiene buena pintura o no. El problema son sus bases. Y si las bases están mal, tarde o temprano se van a caer. Entonces, yo no necesito ser un ingeniero ni un arquitecto y entrar a una casa con malas bases y ver que se está cayendo a pedazos. Yo te diría, La puedo ver, entro, Ujú. llego y veo que la casa se cae a pedazos. Entonces yo digo, oye, ¿qué puede ser? Si todo se está cayendo a pedazos es porque algo está mal. Entonces es evidente que hay una realidad material que nos está diciendo que el sistema no funciona. pero el sistema no No hay. funciona porque no se está ejerciendo en realidad. O sea, No, más no, parte se ejerce precisamente bien. no se está ejerciendo Claro que bien sí. ¿Por quién fue creada la Constitución del 93? por Fujimori. ¿Y Y Fujimori qué quería? por eso te digo, espérate. Fujimori, lo que en ese momento buscó, evidentemente, y yo no defiendo a Fujimori para nada, pero te digo, lo que en ese momento buscó es, digamos, viabilizar una economía que estaba destruida. No, eso es mentira. Fujimori lo que buscó es apoderarse de todos los recursos del Estado, Ya, correcto, venderlos a está precio bien. huevo y quedarse él en el poder 100 años. Y hacer del Perú el Ya, shogunato del correcto, Perú. pero eso ya se cambió. Es que tú estás hablando de una No, 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 es constitución que, del a ver, 93 la, original la y estás constitu- hablando de una no, constitución del no se ha 93 que cambiado nunca. La constitución del 93 ha tiene, sufrido modificaciones y esas modificaciones han bueno, hecho muchos es lo cambios. mismo que el ejemplo de la casa. Yo puedo rellenar las grietas Ya, de es la que eso iba, estructura y eso no va a hacer que la casa no se caiga, es que a eso iba. por mucho relleno que le meta. La constitución puede tener muchas fallas Todas. y La constitución del 93 es una falla en sí misma. ok, a ver, si no conoces Para la empezar, constitución de memoria, como dices tú, entonces, ¿cómo puedes decir que tiene todas las fallas? Pero si no la conoces. porque, a ver, Porque no está funcionando. Pero no tiene eso más que ver con el, no, el no, sistema de corrupción en el que no, vivimos. es que, a ver, partamos primero desde Y un que también principio, parta de Fujimori y que también viene partimos de antes. desde un inicio. La constitución del 93 es una constitución de facto, para empezar. No es una constitución de derecho. Segundo, su dictador que crea esta constitución, probadamente durante la historia reciente sabemos que acostumbraba a hacer trampa en muchos de los juegos electorales, entre ellos el plebiscito del 93 que legitimó la constitución. O No sea, puede ya ser. desde ahí podemos partir de que la sociedad, el poder soberano, no quiso esta constitución, o lo más probable es que no lo haya querido. Entonces se pasó por sobre el poder soberano, ahí está su primer error. Segundo, ¿para qué? ¿Cuál es el telos de esta constitución? ¿Para qué fue creada? Fue creada para que el dictador pudiera instaurar en el Perú su shogunato, ¿no? Y él pudiera ser la El versión show, ¿no? peruana del emperador japonés. Te digo algo, o sea, la historia del derecho peruano trae a colación el hecho de que en distintos momentos hemos intentado copiar modelos normativos de otras sociedades que no se aplican a nuestra Lo que sociedad. yo estoy totalmente Y en contra. ya, por eso te digo. Y eso es un poco por lo que te decía. La normativa debe, la ley, el sistema jurídico va a perseguir una realidad social. Y a partir de eso Mm, es de donde deben nacer las normas. Entonces, no es el sistema jurídico y precisamente la Constitución los cimientos de los que tú hablas. Sí podríamos hablar que es una parte esencial y entonces lo podríamos de repente catalogar como las columnas,
pero los cimientos van mucho más allá y los cimientos serían la misma población, que es quien va a llegar en algún momento al poder Ya. y el poder, si no está ejercido por buenos ciudadanos o por una buena clase política, y ahí sí comparto No, algo, o sea, es ¿cómo se que va a ejercer de ahí, manera oportuna? O sea, va a ser letra muerta. ahí estamos en un punto mucho más profundo en realidad, porque el problema de la Constitución del 93, podemos analizarlo por horas, aparte de su mal funcionamiento y todos los Ya, temas ya más técnicos de esta, es un problema que en realidad se traslada desde todas las constituciones anteriores. Cuando a mí me dicen, cuando yo digo, no, yo estoy en contra de la Constitución del 93 y me dicen, entonces estabas a favor de la del 79. Yo digo, no, a mí me parece que también estuvo mal. También fue una constitución nacida de una dictadura. Entonces a la anterior, no, tampoco. Podría llegar al origen de las constituciones peruanas y todas me parecen horrorosas. sin conocerlas tampoco es fácil ¿Por decir qué? que... ¿Por qué me parecen todas horrorosas? Porque parten de un hecho histórico verídico. La República del Perú fue fundada para ser una república de criollos y solo por criollos. ¿Quiénes fundan el sistema social de nuestro país? Los criollos. Cuando uno revisa historia de la corrupción del Perú, va a encontrar que la corrupción existe desde el inicio de la república y incluso antes. Desde antes, por supuesto. Entonces, el problema se agrava con el inicio de la república. Para empezar, una sociedad que cuando llegan los libertadores como San Martín a Lima, los limeños no querían ser libres. Segundo, tenemos casos como que nunca se realmente le dio importancia a los andinos y a los afrodescendientes y a los amazónicos dentro de la república que se estaba fundando. Era una república que no consideraba ciudadanos a las grandes mayorías de este país. Y desde ese primer punto se han evolucionado todas las constituciones que han seguido, porque ninguna de estas le ha reconocido realmente su posición político, histórico y económica a las grandes mayorías de este país. Mira, Tenemos un periodo en la historia del Perú que se llama la República Aristocrática y a nadie le parece asqueroso. O sea, a nadie le parece realmente vil que tengamos una contradicción de nombre, porque si es república, no puede ser aristocracia, pues. Aristos es gobierno de quiénes, de un pequeño grupo. Entonces, ¿cómo es una república donde gobierna un pequeño grupo? O sea, desde ahí ya estamos mal. Si uno revisa a González Prada, ¿no? Yo estoy citando acá a un marxista, estamos citando a Prada. ¿no? Prada ya desde su época decía en Horas de Lucha, ahorita no te he traído el libro, pero me sé casi de memoria el fragmento, dice, los peruanos no nos dividimos ni entre republicanos y monárquicos, ni entre radicales y conservadores, no, nos dividimos entre personas que son miembros de un club eleccionario que votan por un candidato a ser presidente. Entonces, en el Perú no hay en realidad política, no hay una tradición de crear partidos, de crear ideologías, de crear movimientos, de crear fundamentos teóricos, no tienen una visión de país, porque lo único que le interesa a los clubes seleccionarios es que su presidente llegue al poder para que ellos se beneficien. ¿Y quiénes son los que dirigen esos clubes seleccionarios? Los grandes dueños, los grandes oligarcas, las grandes élites, la gran burguesía, ¿no? Entonces volvemos a que no estamos en una sociedad que ha partido del todo, sino un pequeño grupo. Correcto. Pero ahora la situación es la siguiente, que todo lo que dice suena bastante bonito, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué impacto social, ya no político, sino social, tendría un cambio constitucional? La refundación del país, ¿En qué sentido? en todos, No, 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 ¿en qué sentido? O en sea, todos. pero di algo específico, tú me pero Yo dices de forma siempre, genérica. yo siempre digo que al peruano le falta, al menos en estos temas tan Ajá. importantes, la visión total. Está muy acostumbrado a lo específico. Entonces, ¿por qué? Porque para empezar le falta imaginación. Pero te está Y faltando a ti segundo, porque no estás y de segundo funcionando. les falta
amplitud ¿Ya? visual, porque tú les dices todo y te dicen, no, pero ¿qué todo? Todo, pues todo, 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 todo. ¿Cómo puedes preguntarle al todo cuál es lo que vas a cambiar si es todo? ¿No te ¿Qué se parece, entiende por todo? no te parece que esa es una salida o una respuesta facilista para decir no sé qué es No, lo que va a cambiar? es que el todo, A mí el me todo, parece eso. el todo no se debe a sus partes, es todo. O sea, El todo es la suma de las partes, pero tienes que el saber qué son todo esas es, partes. no, es que, a ver, por ejemplo, si yo te digo, vamos a cambiar lo económico, van a decir, ah, pero ¿qué quieres cambiar de lo económico? Si te digo, vamos a cambiar lo político, van a decir que quieres cambiar de lo político. Y cuando te dicen eso, terminan con una argumentación muy graciosa. ¿Ya? Porque una vez que ya les evidencias los problemas económicos o los problemas políticos, te responden, ah, no, pero es que para eso no necesitas cambiar la constitución. Necesitas una reforma constitucional. Que no Y necesitas. solamente lo reformamos y ya está y todo bonito. Es que no es. El cambio de la constitución implica toda. Para empezar, deberíamos ser un país pluricultural que se funde en toda la ciudadanía. Aceptar la plurinacionalidad, aceptar la multiplicidad de lenguas, volverlas oficiales, cambiar el sistema en el que se maneja la supuesta democracia, a pesar de ser una democracia representativa, a ser una democracia participativa. Tendríamos que cambiar incluso la forma en la que está regido nuestro sistema jurídico. Tendríamos que cambiar todo nuestro ordenamiento jurídico para empezar. Tendríamos que reconocer los derechos de toda la ciudadanía, incluyendo las diversidades sexuales. Tendríamos que cambiar nuestra forma de relacionarnos con las iglesias. ¿Por qué una iglesia en el Perú, por ejemplo, por qué la iglesia católica prácticamente es un poder del Estado? Eso es imposible. Eso debería decir que el Perú es Tener un un país estado laico. y que además el Estado es ateo. Ya. El Estado debe ser ateo, no puede ser un Estado creyente ni confesional, tiene que ser ateo, porque en el Estado no debe existir posiciones teológicas, ni una sola. El Estado no puede creer en Dios. Si el Estado comienza a creer en Dios, entonces mañana llamemos al Papa y lo declaramos el rey del Perú y que gobierne el Perú y cambiamos la Constitución por la Biblia, pues, ¿no? Entonces, ¿Sabes que estás usando el mismo cambios argumento al final? totales, Ya. desde lo económico, lo político, como, por Entras ejemplo, entras en contradicción porque al final estás usando el mismo argumento que quienes dicen que solamente reformar ya va a cambiar todo. Entonces, al final tú también dices cambiar toda la constitución va a mejorar todo y vamos a vivir ya en un mundo de arcoíris. no, 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 Entonces, no. ¿cómo? Ya, te pregunto, ¿cómo sabes que será positivo el cambio? A O sea, ver, ¿tú cómo sabes que va a ser positivo? para empezar, no estamos hablando de que luego del el cambio de constitución al día siguiente, el Perú va a ser Suiza, Suecia, Finlandia y todos los Ya. países felices del mundo juntos. A ver. Eso es absurdo, ¿no? O sea, no es un cambio mágico, no es una varita Entonces, de mágica. acá a 10 años sí. Pero, al tener una constitución que esté fundada en todas y todos, que parta de la totalidad de la sociedad, va a permitir que la sociedad misma pueda irse transformando de a pocos. Una sociedad que parte ya desde aceptar que la educación tiene que ser 100% gratuita y no la forma malintencionada de gratuidad que hay hoy en día, va a tener más ciudadanos y ciudadanas que puedan acceder a una educación. Una sociedad que priorice los derechos fundamentales y humanos por sobre los privilegios de ciertas clases, va a ser una sociedad que permita que nuestro país pase de ser un país con altos índices de corrupción y de gente que tiene problemas mentales, como lo diría Kevin, que es un psicólogo interesante, a ser ¿Te una parece sociedad interesante? interesante como psicólogo. Interesante que sea psicólogo. Sí, también, también sobre todo eso. Sí. Ah, Interesante que haya logrado ser psicólogo. Eh, pero bueno, que pueda preocuparse por el ser humano. O sea, una sociedad que empiece a trabajar en la unidad de lo que vendría a ser una república. Yo acá no estoy entonces, pidiendo el socialismo en la tierra, ni estoy pidiendo un país comunista. Les estoy pidiendo que cumplan el sueño de este señor.
El cambio de Aquí constitución, está, él es mi pastor, no es Vamos- Marx, es vamos- Rousseau. vamos a Hoy día me resumir. declaro rusoniano. rusoniano, está bien, un Sí. contrato social, ya, perfecto. Volviendo entonces al punto. El cambio de constitución va a acabar con la corrupción, no mañana, pero en 10 años o en 20 años. Va a ir cimentando las bases para que la corrupción Nuevamente volvemos a lo mismo y apague. te diría y te sugiero, y es bueno porque siempre como cultura es bueno, más allá que no estudies derecho y demás, no leas párrafos, léete todo el libro completo. Lo estoy leyendo Claro, todo, claro, cuando pero termines, he vas a señalado, entender, he vas a, señalado los párrafos importantes. vas a entender lo que yo un poco te decía, que el mismo Torres, a partir de este libro, ya decía en sus clases, y como te digo, eso es algo, es una enseñanza que yo comparto y que creo que en general en el mundo jurídico se comparte bastante, que es el hecho de que la normatividad, y eso incluye la Constitución, persigue una realidad social y tiene que, Completamente. ya, correcto, y como completamente es así, primero tiene que cambiar la sociedad y tiene que cambiar el sistema de corrupción en el que vivimos y tiene que mejorar eso porque tú puedes cambiar muchas Ya, normas, es que- pero en realidad no va a cambiar lo que tú ya, estás es que sugiriendo cambiar, de la forma que debería cambiar porque no lo van a ejercer, va a ser letra muerta, es que entonces cambiar la sociedad implica es más difícil. cambios en educación, cambios en relación al Cambios en ejercicio salud, de poder político y cambios en relación a la forma en la que está estructurado el Estado cambio en la distribución de y en la riqueza. economía, etc. Ahora, si cambiamos, ojo, si cambiamos al Estado, vamos a cambiar la manera en la que el ciudadano se relaciona con el Estado. Si cambiamos la educación, estamos garantizando que mañana existan ciudadanos y ciudadanas que ejerzan la política de manera honesta. Si cambiamos lo económico, estamos asegurando que exista una redistribución de la riqueza y que puedan existir personas que puedan acceder a mejores beneficios sociales. Siempre y cuando Si cambiamos la normativa legal, ya hablando de temas penales, podemos sancionar de mejor manera a aquellos que, a pesar de todo el funcionamiento del Estado de manera eficiente y correcta, irrumpan con la tranquilidad y el orden social. Entonces, podemos hacerlo desde un cambio, porque el cambio tampoco es que se vaya a dar de la noche a la mañana, y por eso justo tengo acá un pedacito es que, de Torres que me gustaría citar dilo. rápidamente, ¿no? Que dice aquí lo siguiente. A ver. Ya, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. En un estado, hasta entonces monárquico, un grupo de hombres intenta reemplazar el gobierno legítimo por medio de una violenta subversión y subsistir el gobierno, eh, y sustituir el gobierno monárquico por uno republicano. Desde el momento en que la conducta efectiva de los hombres no responde más al orden antiguo, sino en general al nuevo, se opera entonces como un nuevo orden jurídico. Se presupone una nueva norma fundamental, ya no en aquella que delega en la norma de la autoridad institudora del derecho, sino en aquella otra que delega esa autoridad en el gobierno revolucionario. Es decir, en el momento en que los hombres deciden la transformación político y social, el viejo orden muere para pasar al nuevo orden. El cambio de constitución no va a llegar de Aníbal Estacio ni de los eruditos que vienen y se sientan y hablan de constitución o en contra de ella. De ahí no nace. Nace del pueblo mismo. Cuando el pueblo adquiere conciencia de cambio, ya está empezando a reemplazar el viejo orden porque ya no responde a ese viejo orden. Pero eso no es normativo. Pero es que Eso no es, necesita ser normativo, es
Es que tú estás diciendo que Es que no debe es cambiarse la normativo. Constitución. Eso es normativo. No, es político. No es político. Es político, no es normativo, es político. ¿Por qué? ¿Por qué La cambiar? Constitución es una norma, es No, político, es ¿qué normativo. hemos dicho? Es jurídico-político. No. Que sea jurídico, político, Ah, el carácter entonces no quiere decir no es normativa. normativo, te No, estoy no, diciendo. es política. Si normativo es el Código Penal, normativo es el Código Civil, normativo es el Reglamento Interno del Congreso. Son normas. Jurídico es normativo, es una Es norma, que, pero es la norma no. absoluta. Si fuera solamente jurídica, muy bien, pero es jurídico-política. Como es jurídico-política, no solamente es normativa, pues. Entras en contradicción. No, Pero no es bueno, contradicción. No es pero te contradicción. lo estoy diciendo. O Porque, sea, básicamente tú estás leyendo y lo que dice aquí ¿por qué es, quieres? tiene que cambiar primero la sociedad No, para que no. luego, Dice, ya escucha, a partir de ese momento dice, comienza el cambio. Y no, luego va a llegar la sociedad. Y te lo digo porque yo es lo he que no escuchado a pasa. Aníbal. Yo también. No, pero yo lo he escuchado en clases, pues, 3 años. Por favor. Pero, Para empezar, esa es una falacia. Segundo, pero pregúntale entonces a pero Aníbal yo la le preguntaba a falacia. Aníbal, Mire, yo le preguntaba a Aní- Torres sobre el cambio de constitución, ¿lo has escuchado Aníbal últimamente? Torres, por supuesto. ¿Qué Pero dice te Torres sobre el digo, cambio de pero, constitución? déjame terminar, pero te digo, tú pregúntale lo siguiente. Doctor Aníbal Torres, ¿tiene que cambiar la constitución y las normas o debe cambiar la sociedad? La ¿Qué sociedad. persigue la realidad social? ¿El derecho o la realidad social persigue el derecho? Pregúntale eso La y realidad vas a ver lo que te social, responde. la realidad, cuando se habla de un cambio de la sociedad, no estamos esperando a que la sociedad se transforme totalmente. Lo deja claramente aquí. ¿Y de qué toma Torres este párrafo? Lo toma directamente de la Revolución Francesa. Todo el sistema francés o toda la sociedad francesa quería independizarse de la monarquía. Definitivamente, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos eran? Un sector, como en todo, Un sector. ¿Y cómo empezó el deseo de cambio de ese sector? por el deseo de libertad. ¿Y de dónde nació ese deseo de libertad? Nació de ellos mismos, no se nació de una norma. Muy bien. Por lo tanto, Pero tú quieres el cambiar la cambio de norma. constitución actual, ¿por qué nace? ¿Por qué nace? ¿Por qué la gente quiere un cambio de constitución hoy? ¿La gente o un sector? Igual que en aquella Igual vez que en un aquella sector. época, por eso te digo, ya, perfecto. ¿Por qué quieren un cambio? ¿Por qué quieren reemplazar Porque no se sienten correctos, conformes. Muy Pero bien. necesariamente, Muy bien. pero No. A ver. escúchame, Si hay un ¿me sector, dejas hablar? déjame terminar, pues estamos en proceso Ya, de argumentación. ¿cuál? Sí, Si sí. este sector Ajá. ya quiere reemplazar al viejo orden, Ujú, perfecto. muy bien, Perfecto. Está bien. ¿pueden triunfar o no pueden triunfar? Hay dos opciones, o pierden o Siempre, no. correcto. Ok, Eso está bien. ahora, al triunfar, al reemplazar el viejo orden, ¿por qué orden lo van a reemplazar? Porque el que ellos desean, ¿no? Muy bien, ¿y cómo van a establecer ese nuevo orden? Cambio de paradigmas. Y eso se sostiene en... Se va a sostener en una constitución que Muy van a bien, hacer. por lo tanto, No. ya hay un sector ¿Mm? con conciencia política que está reclamando un cambio social. Correcto. Entonces ya la sociedad ya cambió, Ya, ahora porque pasamos de ser una sociedad que no quería un cambio a ser una sociedad que quiere un cambio. ¿Pero qué se da primero? Pero El ya, cambio. ya cambió la sociedad. Ok. Ya cambió. Cambió la sociedad porque cambió la constitución. No, cambió la sociedad porque pasamos de tener una sociedad que hasta no sé, hace 5 o 10 años no se manifestaba a favor de un cambio de constitución, a tener un sector social mayoritario que quiere un cambio de constitución. Mayoritario. Por lo tanto, tenemos ya un cambio social que está por transformar Sería las bueno bases que jurídicos políticas. Saber tus estadísticas. Las Para últimas saber de aquí, dónde. las últimas incluso las ha puesto el IEP. Estaría bueno ver. Y yo Pero- soy bastante pero cuestionado volvamos. por el IEP, pero dice que es más del Volvamos. 50%. Volvemos a lo mismo. Y es lo que yo te decía. Tú consideras que cambiar la constitución ya va a volver el mundo de arcoíris. No. Es que eso es así. Yo considero que cambiar la constitución va a empezar a hacer cambios importantes dentro de la sociedad.
Siempre y cuando... A ver, es que eso es lo que la yo voy. sociedad ya empezó por el primer gran cambio. Es que tú me estás pidiendo... El cambio del que tú hablas, no, es que el cambio del que tú hablas es interno y se está exteriorizando, pero no se va a exteriorizar en una norma y la norma no va a hacer que cambie nada. Lo que yo te ¿Qué? decía cuando yo te asentía con el tema de que lo que, porque es lo que quieren, ¿no? Que todo esto se va a plasmar en un cambio de constitución, cuando, correcto, cuando esto se llegue a imponer, pueda ser, si hay algún referéndum, si llega, perfecto, eso está claro, pero eso no va a hacer que necesariamente las personas que están en el poder Que van a van a perder el poder. cumplir, van a No, es cumplir. que no has entendido el punto del cambio. El cambio es que pierdan el poder. Yo te estoy hablando, a ver, Tú sabes... tú no estás entendiendo el No, punto no, del no, cambio, en es que, realidad. a ver, Va el a cambio... irse esa gente, o sea, yo no te hablo del poder de la No, no, gente no, actual. Se supone que si cambia esto, va a haber un cambio de personas, pero esas personas, tú estás asumiendo que van a ser personas con intereses ligados al pueblo, que van a ser personas. para eso tendríamos que determinar quiénes van a ser la norma ¿No tiene que política. cambiar primero la educación nuevamente? No, Porque yo tengo que saber por quién voy a no, es que votar, la tengo que conciencia, saber la conciencia, no, no, que no, las es personas por que, las que estoy votando son no, personas honradas y por ejemplo, honestas. te pongo, me voy a poner de autoejemplo, ¿ya? Está bien, sí. Si yo postulara a la Asamblea Popular Constituyente, uno de los pedidos que pondría dentro de la Constitución Ujú. sería una ley que prohíba que toda organización que esté investigada bajo sospecha pueda acceder al Estado. Eso incluiría prohibir de ley y prohibir por ley partidos políticos como el Fujimorismo. El Fujimorismo debe estar prohibido por ley Ya, pero y debe ser una ley en una constitucional. constitución no pones leyes, lo que pones son artículos de Puedes, las que van a puedes, nacer otras puedes normativas. normarlo, por ejemplo, como en el Perú se prohíbe el ingreso a la política de toda agrupación que se considere nociva para el Estado y la sociedad peruana. ¿Sabes Y que eso incluye eso... al fujimorismo. Ya, correcto. ¿Sabes Por que lo eso... tanto, con esa norma Ah, nos ya. libramos de un montón de Ok, políticos ok. No es así de simple. que No es así de parte ya simple. desde un punto. Si tú Básicamente, lo que tú estás diciendo es que la letra va a ser la, en la Constitución, ¿no? No se para... pueden postular al poder los corruptos. Ah, ya. No, Y no, yo no, digo, no, yo no, no no, soy corrupto, entonces, no, 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 perfecto. no, O yo no no, tengo antecedentes, no y funciona. perfecto. No vamos a llegar a nada cambiando las letras o poniendo nuevas letras a la Constitución si las personas que van a estar a cargo de ¿Y quiénes van a ejercerlas estar acá? va a ser los poderes del Estado, quienes van a ser quienes van a tener No, el no, poder. personas o poderes. Porque una cosa es los poderes del Estado y otra Las cosa es... personas que están en el Ah, poder, ¿y qué personas van a estar? las que van a ser elegidas por el pueblo, ¿Y quiénes van a estar? se sabrá en su momento quiénes van a ser elegidas por el pueblo. Es que ahí estás partiendo por una premisa que presupone Ujú. que quienes van a entrar al Estado van a ser las mismas personas que han entrado No las antes, mismas, pero personas con los mismos con intereses. las mismas tendencias y los mismos Y intereses. tú estás Y, presuponiendo, por analógicamente ejemplo, estás no, no, presuponiendo no, no, que no las es, personas que van a no es ingresar, analógicamente, déjame porque, terminar, las personas que van a ingresar van a ser personas con intereses ya, totalmente ligados al pueblo. Tú estás presuponiendo. ¿por qué ingresan hoy personas con sus intereses propios al Estado? ¿Qué les permite ingresar? Las personas pueden votar y No, pueden aparte elegir. de eso, hay otra razón, Es que tú una estás, a razón ver, dentro del sistema. tú dices que La el poder razón absoluto, así lo has dicho, el poder absoluto es el pueblo. es el pueblo. Entonces, tú le vas a poner las limitaciones al pueblo que tiene poder absoluto, No, no porque les vas a estar no, 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 diciendo no. por quién votar. El poder constitucional es el pueblo, es Pues, absoluto. El individuo del pueblo no es absoluto. La totalidad lo es, la particularidad no. Ahora, vamos a puntos bien claros. ujú. ¿Por qué puede postular a un cargo público eh, una persona con intereses particulares?
Por En ejemplo, general, se puede limitar, por ejemplo, digo yo, que claro. miembros de las iglesias entren al Congreso. Y tú me dirás, eso es antidemocrático. No, no lo es. Es asegurar que el Estado no termine siendo dirigido por un sector que va a poner normas a favor de la iglesia. O en todo caso, poner una restricción. Cualquier persona de una confesión que ingrese al Estado no pueden hacer normas para su iglesia. Pero es que Cualquier persona de un gremio empresarial no puede poner normas a favor de las empresas. los límites, Cualquier persona de... ¿Por qué? Porque ahí estás impidiendo que vayan a cargos políticos por sus intereses. los Van a límites, ir a trabajar políticamente. los límites que se ponen Y ahí y que se pueden poner se va a poner. por eso, y los límites que se Otra, ponen, escucha, y los límites que se ponen, porque se pueden poner límites en todo siempre, no todo es absoluto, los límites que se ponen tienen que gozar de una razonabilidad, tienen que ser proporcionales. son proporcionales al Pero interés de no la es gran mayoría. proporcional si, por ejemplo, como tú mencionaste hace segundos, no es proporcional si es que tú estás limitando o estás yéndote ya en contra a un derecho fundamental que es la Entre- libertad de religión. No, 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 es que Es que yo no estás les, limitando no, no, básicamente en tu yo no les ejemplo, estoy, estás yo no diciendo les eso. estoy diciendo que no crean. Tienen derecho a creer en que los Que por hechos mueren, creer no puede. que bajo el Estado no pueden poner normas en beneficio a sus Pero es creencias. que eso es Que eso no es libertad. evidente. Eso, no, 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 no es evidente. Es tan poco evidente que tenemos hoy una ley que pone, que exonera de impuestos a las iglesias. Como que es evidente. ¿Por qué una, es más, ni siquiera debería poder Están, presentarse una ley así? El es, hecho de que se presente ujú. una ley así, y es un error. Debe existir una limitante que diga está prohibido presentar toda ley que favorezca de esa manera a la persona que la está presentando y al grupo que Siempre y cuando lo que pertenece. lo presenta es una persona o un grupo, en realidad No puede puede tener. hacerlo. Tiene que ser totalmente libre de esos intereses. Otra de las razones por Ujú. las cuales falla nuestro sistema, ya en el tema de las elecciones, es que somos una democracia representativa y no somos una democracia participativa. Desde que cambiemos la forma en la que el Estado nace, cómo es que llegan al poder ciertas Ujú. personas, vamos a cambiar qué personas llegan. ¿Cómo es que, por ejemplo, no sé, a quién le puede representar Chicken Little Cabero? A Adriana Tudela, ¿no? Ya, correcto. O sea, esta forma de democracia representativa no representa a nadie. Lo que se tiene que pasar es una democracia participativa, donde, por ejemplo, cada cierto periodo, digamos, 3 meses, medio año, exista la posibilidad de que los votantes de cada congresista pueda decidir si los reafirma o no los reafirma en el cargo. Y si no lo reafirma, señor, usted se va a su casa y entra un suplente. Así comienzas a limpiar y a depurar. Nadie es perpetuo en ningún cargo. Todos son prescindibles y todos le deben respeto a sus votantes. Si yo, como congresista, fui elegido por, no sé, pues Lima, y entre mis propuestas estaba, no sé, rescatar Barrios Altos, Ya, correcto. y mis votantes en Barrios Altos ven que yo no he hecho nada por rescatar Barrios Altos, pueden agarrar en 3 meses y decir, no reafirmamos a este señor en su puesto, que se largue de su casa porque no ha cumplido lo que nos ha pedido. Como también Chao. lo pueden hacer. Así sucesivamente en cada una y ¿Cómo? solamente para el público votante, porque a mí me eligieron, ¿por qué? Por Lima, no me eligieron por Chiclayo, no me eligieron por Tacna, no me eligieron por Puno, no, me eligieron por Correcto. Lima, solamente me debo a mis Y votantes. eso puede también terminar en otras formas de corrupción, como viene Bueno, a ser el hecho de que comiencen a haber movimientos que quieren sacar a alguien porque lo quieren sacar simplemente y porque no va de acuerdo a sus intereses y comienzan a alimentar tendría, a la gente para nuevamente, o sea, de tendría, repente ir contra eso. por eso es que hay una relación ligada entre la expulsión del funcionario público con sus actividades.
Yo no puedo presentar, como se ha hecho ahorita, el presidente Castillo una moción de vacancia por incapacidad moral. ¿Qué miércoles es la incapacidad moral? Aquí, ¿quién puede definir Ni la siquiera el TC lo moralidad? ha definido. Ni Kant pudo definir la moralidad y lo va a definir el Congreso de la República. No, tendría que haber sido vacado o tendría que existir una figura de vacancia en todo caso que diga al presidente se le vaca por no cumplir ninguno de sus promesas de campaña, por no efectuar directamente los planes que ha presentado a la nación. Por eso sí Ya. le puedes vacar. Entonces, para hacer el proceso de vacancia no es que, ya, oye, ¿sabes qué? No me caes bien, te voto. No, no me caes bien, puede ser, pero ese no es el punto, es no cumpliste tal cosa, no cumpliste tal cosa, no cumpliste tal cosa, no cumpliste tal cosa. ¿Cómo lo pruebo? Ta, 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 ta. Se presentan las pruebas de que no ha cumplido. Y Y nuevamente, ahí te expulso. No puedes hacerlo simplemente porque ya, pues. y O sea, nuevamente, hay y una nuevamente, estructura. y nuevamente volvemos, ¿no? O sea, Y el tema es seguramente, que suena y, y, todo se- muy, y, todo muy bonito, los cambios que de repente has mencionado, en algunos con errores, en otros de repente, igual son y temas segura, en ejemplo, ¿no? Que están en obviamente, borrador, y seguramente pero, existirán corruptos y corrupción. Pero el problema no es que exista la corrupción en sí, es que la corrupción en el Perú nos carcome. El punto es que no nos carcoma. El punto es reducirla. pero El punto es bajarla. no va a Hay reducirse. países donde existe la democracia participativa, donde el índice de corrupción no pasa el 5%. Para empezar, la gente tendría que participar y hay gente que no le interesa Para eso participar. se pone una ley que diga que todos los ciudadanos tienen que participar políticamente Y ya y se estás les bien. educa políticamente desde los colegios, con un sistema educativo que prime, por ejemplo, la cívica, la filosofía, la educación política. Y nuevamente estamos ¿Cómo cambias limitando cómo las cambias libertades en muchas cosas, pero ¿no? la libertad no existe, señor. Yo no creo en la libertad. Ese es el problema, La que no libertad crees en la libertad. la libertad es un cuento chino. Y ¿Qué es decías la que libertad? amas a Rousseau, pero Pero Rousseau luchó precisamente Rousseau. justamente contra el despotismo ilustrado, que Pero encarnaba una nueva forma de luchar con la ¿qué libertad. dice Rousseau acá? Es clarísimo en esta parte. A mí me encanta Rousseau, porque es claro. La primera y más importante consecuencia de los principios que acabamos de exponer Ujú. es la voluntad general. Es la única que puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien común. Es decir, ¿cuál es la finalidad del Estado? El El bien bien común, común. el bien de las mayorías. Si el bien de las mayorías es limitar ciertas actividades de ciertos individuos, se les limita porque es el bien de las De mayorías. ciertos Es individuos, decir, pero estás la limitando. libertad no es superior al bien. El bien es superior a la libertad. Sin bien no existe libertad. Existen jerarquías. Obviamente. No, Para no, no, todo no. existen jerarquías De del acuerdo, derecho. pero no, te estoy hablando de, existen jerarquías de valores. ¿Ya? Y las jerarquías de valores por las que nos regimos Cambiémosla, pues. cambia en cada país. Cambiémosla. ¿Quién ha dicho que las jerarquías de valores en este país están Las bien? libertades también tienen sus limitantes en las personas, Toda libertad debería tener correcto, limitantes. pero no es que no existan. ¿Cómo podemos vivir, cómo podemos aspirar siquiera a un mundo de libertades absolutas? O sea, Nadie aspira a un mundo de libertades absolutas porque ni, estarías ni, yendo en contra del bien común. ni, Por ni supuesto que sí, medianamente absolutas. pero Por estás ejemplo, reconociendo que hay libertades y por, dices que e- no crees en las por libertades. ejemplo, por ejemplo, ¿cómo es posible que en el Perú exista grandes medios de comunicación que se arrojen el concepto de libertad de expresión y por libertad de expresión tengan derecho a difamar? Eso no puede Por ser supuesto posible. que sí. Por eso te digo, y yo sí estoy ¿Cuál de libertad? acuerdo, Por hay ejemplo, límites, pero no quiere decir que no yo, exista la libertad. yo me opongo mucho a la televisión basura y hay algunos que defienden la televisión basura diciendo que el consumidor decide lo que eh, quiere ver y no quiere ver. Correcto. No, yo me declaro totalmente eh, seguidor de una de las reflexiones de Marco Aurelio Negri sobre ese tema. La televisión, decía de Negri, lo más probable es que embrutezca
deshumanice y estupidice al ser humano. Y el problema es que no Sí, hay una ley tienes razón. que prohíba esto. ¿Cuál es el problema? Que no hay una ley que prohíba esto. ¿Cuál es la solución? Una ley que lo prohíba. Que prohíba ver televisión. Muy No, bien. que prohíba ver televisión basura. O que prohíba la existencia de la televisión basura. Ya está, listo. Se solucionó el problema. Si el problema es tan grande que deshumaniza, embrutece y estupidiza, que son tres problemas muy grandes, entonces tienes que solucionarlo. Entonces, ¿Cómo podemos admitir toda una sociedad? toda ¿Cómo solución podemos, está en normas y en limitar. Esa es la solución, cómo limitar. podemos eh, siquiera concebir la existencia de una sociedad deshumanizada? Por eso te digo, toda solución está en limitar. Toda solución está en... O sea, todo me hablas todo hasta ahorita pues, de poner límites a todo, ¿no? Entonces, ahí, toda solución está en limitar. no necesariamente, pero la gran mayoría de nuestros problemas es por exceso de libertades, en lugar de por recortes de ellas. O en realidad incluso por exceso de libertades de ciertas personas y de ciertos grupos. Y no sería más bien que es un abuso de poder más que un exceso de libertad. Que ¿Por están qué? entendiendo mal la libertad que se les da y el ¿Por poder qué, que tienen les permite excederse. por qué abusan de su poder? ¿Por qué? Porque existe corrupción. No, ¿No? porque tienen la libertad de hacerlo. Ah, porque la Constitución se lo permite, dices tú. Obviamente. Una co- ¿Con quién se No. reunía ¿Sabes lo con que quién pasa se en la reunía realidad? con ¿Sabes quién lo se que... reunía Fujimori cuando creó la Constitución? Con Montesinos. ¿Solamente con él? No, un montón de gente que ha ¿Y tenido quiénes eran? reuniones. Gente corrupta. Yo te puedo decir un nombre. A ver, dime. Dionisio Romero. Ya, correcto. Uno solo. Según Durán, forma parte su familia y él Ujú. de los 12 apóstoles de la economía peruana. Ya, correcto. Por eso te digo. Por lo tanto, si se reunía ahí el señor que creía que él iba a ser el nuevo emperador del Perú, su Tiene mano todo. derecha, y los grandes empresarios de este país, Ujú. ¿a quienes beneficiaban Ya, las normas y leyes que iban a y hacer? eso quién es? ¿Eso qué es? Corrupción. No, pero aparte de la corrupción, estamos hablando de por qué se les permite. ¿Por qué se les permite? Porque existe una ley que fue creada para ellos. Es como que es tonto pensar, y yo te soy honesto, ¿ah? Yo soy totalmente Se les honesto. permite porque existe libertad de reunión. Es tonto pensar que una constitución, por ejemplo, que nazca del pueblo, ¿no? Una nueva constitución que cambie el orden jurídico no beneficia a quien lo está creando. Yo te puedo decir que la nueva constitución, totalmente honesto, no va a beneficiar a los grandes, va a beneficiar a los chicos. Que no Perfecto. les guste, ese es su problema, pero ya hemos vivido durante años con constituciones que beneficiaban a los grandes, porque ellos las crearon. Ahora se invierte el tema. ¿Quiénes crean? ¿Quiénes son los dueños de esa nueva constitución? Los pequeños. Y como Por lo sabes tanto, que los benefician a pequeños al obtener ese poder no van a caer en lo mismo. O sea, tú estás pensando que la letra de la Constitución al No cambiar es la letra. no es la letra. Es la elevación de la conciencia política que se da dentro de un marco de relaciones materiales. ¿Tú crees que la gente en Puno protesta porque le da la gana? No protesta porque le da la ¿Por gana. qué Eso es protestan? definitivo. Protesta por su descontento, porque ¿Y no les por ha qué llegado, están está descontentos? perfecto. Porque no han sentido de repente el impacto del crecimiento que en algún momento ¿Solamente se ha por eso? visto. No, por muchos abusos que han sufrido, ¿Qué por más? supuesto. Dime tú. Hay muchas otras posibilidades. Sí, sí, correcto. Una de las grandes, También puede ser una de las posibilidades, también que simplemente quiero contestar. una de las, una de las Sí, me razones, dice que hay muchas posibilidades. una de las razones es que están hartos de no ser dueños del país que les pertenece. Están cansados de no poder ejercer su derecho político. Es que nuevamente ¿Por estamos qué- haciendo por que qué lugar- veamos al Perú como chakra, ¿no? Que no lo tengan los grandes, pero que lo tengan los pequeños, pero sigue siendo chakra que nos tenemos que repartir. ¿Por qué un lugar como Loreto se intentó independizar del país hace tantos años después de la guerra con Chile? La gente se ha olvidado que Loreto se quiso largar del Perú y no los culpo. Se quisieron ir porque no se identificaban con el sistema que gobernaba. Estos problemas que tenemos hoy no los tenemos, como he dicho, desde la Constitución del 93, precede la Constitución del 93, es ¿Y clarísimo. sabes por qué? Porque no tiene que ver con Tiene que ver con la constituciones. fundación del Estado. Ese es el problema.
Como te dije hace un momento, Ya. una nación de criollos para criollos. Eso es lo que es el Perú. ¿Te consideras más teórico o pragmático? Mm, pragmático. Yo en realidad me considero ambas cosas, porque soy marxista. Los marxistas creemos que, como diría Gramsci, eh, pues la acción teórica tiene que involucrar una acción práctica. ¿Cuál es la acción práctica que ejerces para defender tu postura? Bueno, es tu postura, Bueno, he ¿no? estado haciendo prensa, que es dar una lucha material en el discurso político. He estado en protestas, he organizado ciertas acciones y seguir haciéndolo. De acuerdo. Creo Y eso que, está creo que, es como válido. diría Gramsci, el intelectual debe ser un intelectual colectivo, se debe a las masas, es a ellas a las que tiene que ir. Si las masas están ahorita pidiendo un cambio del sistema jurídico, tiene que cambiarlas, tiene que hacerlo porque es lo que eh, realmente está deseando socialmente. Eso ya es una acción social, es una acción política, es una elevación de la conciencia política del pueblo. Bueno, señores, esto ha sido todo con esta ¿Que ya habíamos entrevista. terminado? Ah, ¿quieres seguir? Que pensé que todavía seguíamos. Bueno, la verdad esperaba más. Yo Habíamos... había esperado más porque al final lo que he visto es que la letra va a cambiar todo, ¿no? No, yo nunca he dicho eso. Pero bueno, Yo nunca he dicho eso. Yo he eh, dicho que la repela. sociedad en su masa, en su conjunto, va a cambiar lo jurídico. Y con lo jurídico vamos a garantizar los cambios que Y la por sociedad eso está tiene que cambiar demandando. primero la Por realidad eso, y la no, sociedad. no, es que ahí está el problema. Estás haciendo una división entre estructura y superestructura. Y no hay una división. Los cambios culturales e ideológicos vienen acompañados de cambios materiales, pero esos cambios Acompañados, pero materiales, los cambios materiales acompañan, esos cambios pero no van a la par. materiales, esos cambios materiales se garantizan con cambios ideológicos. No es que los cambios materiales cambien todo, ni que los cambios ideológicos cambien ¿Quién va a hacer todo. cumplir? Ambos se Bueno, necesitan. no, no vas a terminar todavía, Ambos se obviamente. necesitan porque si no existen Pero ambos, vamos a pedirle. yo solamente fui a finalizar con esto, y antes de que nos extendamos más el tiempo. Hay una frase a mí, dos frases en realidad, una de Gramsci y una de Mariátegui que me gustan muchísimo. La de Mariátegui es la siguiente: la revolución no solamente es la conquista del pan, sino también es la conquista de la belleza. No es solamente conquistar lo económico, es conquistar lo ideológico. Y como diría Gramsci, el mundo es como es, pero también puede ser diferente. He ahí la misión: transformarlo. Suena muy bonito, pero seguimos un poco ahí, ¿no? Al final es que la constitución va a ser, eh, No, no, la eje- constitución va no. a ser ejercida por quienes ostenten los poderes del Estado en ese momento, Claro, o va a ser dirigida, y al final la cuestión es saber quiénes van a estar, ¿no? Sea con esta o con otra constitución, el problema es que el pueblo, al que nunca le han permitido participar, ese estará. Y ese es el gran miedo de muchos, que por primera vez dejemos de ser una república de criollos y pasemos a ser una república de todos. esperemos Hay un miedo en entonces, eso. esperemos entonces que sea así de bonito y pronto podamos pues Bonito no diría vivir. difícil, pero se va a lograr. Yo creo que se va a lograr. Está bien. Caeremos Tienes muchas derecho a veces, ¿ah? creer. Caeremos muchas veces, nos van a sacar a miércoles muchas veces, pasarán muchas desgracias, habrá miles de millones de fallos y errores. Eso nadie lo ha negado. Tendremos que ir Y mejorando nuestras diremos que propias seguirá siendo herramientas. necesario cambiar entonces, la Constitución. No, cuando la cambiemos, tendremos ya las bases para una sociedad pluricultural, plurinacional e igualitaria. Para empezar a reconocer la existencia de los otros, ¿no? Los otros Eso constantes tiene de que la ser historia, como siempre. diría Pero Walter Benjamin. eso tiene que ser siempre, pero para eso es un tema más, aparte más,
más de una realidad social y de un cambio social que de la misma Constitución, porque Sí. una ley no me va a obligar a Sí, una hacer ley- lo que yo no quiero, A ver, en realidad. en un, Aunque, en un aunque punto, diga en un eso. punto bien claro, ¿no? Yo soy gay, los gays no podemos casarnos. Ya, correcto. Yo dejo de existir por no tener esa ley. Para nada, amigo. ¿Qué Para pasa cuando nada. la tenga? Podría hacer lo que ahora no puedo. Lo mismo pasa con todas las otras instituciones sociales o grupos sociales que no son incluidos. Ya se habló de unión civil sin necesidad de hablar sobre un Eso cambio de no, constitución. pero no se puede porque la constitución política dice que el matrimonio es solamente entre hombre y mujer. Y Por si lo esos son tanto, cambios. una ley menor no puede irrumpir una ley mayor. Sería anticonstitucional y por lo tanto podría ser anulada. Pero sí pueden haber Todas cambios las sin leyes. necesidad. Puede. Vamos a esperar que el Congreso de la República que Pero tenemos que se te lo, ponga de tú acuerdo. dices también, No, vamos por a Dios. dices Más, también, más sencillo es que comience a caer café del campo, ¿no? Que llueva café ojalá, del porque campo. me amo el café, la verdad, sí que Yo ojalá. también. Igual ha sido un gusto, ya tenemos que cortar. Sí, creo, ¿no? Porque no, nunca terminamos. Eh, Bueno, como no, esas, no, esas parejas tóxicas que continúa la discusión. que Sí, se sí. despiden, no, no, ya hasta mañana. Ya, No, chao. chao. Sí, sí. No, No, ya, chao, no. no, no. Pero bueno. No, Aníbal, de verdad, también para mí ha sido un gusto. Te veo más Ah, relajado. sí, bastante, ¿no? Sí, No, sí. es que le he pasado Iniciaste bien. más tenso. Le he pasado bien. Le Iniciaste he más pasado tenso. bien, tenemos diferencias de ideas, como siempre va a existir. Definitivamente. Pero es un gusto entrevistarte, eres una Gracias. persona bastante leída y eso se agradece, porque Gracias, para tener hermano. una postura hay que defenderla y eso es bueno. Eh, Esperamos que lo hayan disfrutado bastante, yo lo he disfrutado y bueno, ya nos dejarán en la caja de comentarios a quién de los dos prefieren, ya el otro sujeto no va a volver, o eso esperamos, y bueno, ustedes decidirán quién se quedará con el canal. Sí, a través de un referéndum Un referéndum, vamos ¿no? a expropiar este canal. Vamos a hacer un reordenamiento del orden establecido Sí, en ¿no? este En canal. YouTube. Sí, sí. Así que ya despídanse de Kevin, no va a volver. Más bien, Dilo. sigue correteando. Me llegó un mensaje hace un momento, dice que está ahorita subiéndose a unas graditas para que la manada de enanos no lo alcance. Mira, vamos a Entonces, pensar si lo ayudamos o no, sí, pero sí, bueno. vamos a ver si le tiro un panquito para que suba más arriba. ¿No? Aníbal, Ha sido dinos, un gusto, de verdad, de verdad, gracias. ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, ya te conocen, Bueno, pero obviamente recuérdanoslo. estoy en Facebook, en en mi página oficial, que es j.anibalestacio.panta, en Twitter como @jeffersonestasi2, en YouTube como Aníbal Estacio. De hecho, voy a comentar en los comentarios, así que bueno, o comentar en los comentarios, evidentemente. Eh, y pueden pues ver el comentario y ir a mi canal. Y también estoy en TikTok como Aníbal-Estacio. Así que nada, esas son creo todas mis redes, creo. De repente tengo una más por ahí. Igual ha sido un gusto, un placer estar acá una vez más y espero verlos pronto Sé también. que te has quedado con ganas de más, pero Yo soy bastante insaciable. insaciable. Sí. Bueno, no importa. Soy, Va a haber soy oportunidad. arrollador además, lamentablemente. Bueno, Kevin de repente me puede datear eso, pero sí se salva. Eh, un gusto también, Aníbal, nuevamente. No se olviden de darle like, el clásico pedida de like, suscribirse, compartir para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. Y esto ha sido todo por esta entrevista. Hasta que nos volvamos a encontrar, Tinku Nakama. Suena mejor en mi voz. Sí, definitivamente. Listo.